Hola chicos de tercer grado, espero que se encuentren muy bien. El tema en ciencias naturales de esta semana es la materia. Vemos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que existe en el entorno está conformado por materia. Nosotros, las personas, las plantas, los animales, todos los objetos, la mesa, la silla, el agua, el aire, el suelo, todo lo que está en el entorno está conformado por materia. La materia está hecha de diferentes materiales. Los objetos están hechos de diferentes materiales. Pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Los naturales, los que se toman directamente de la naturaleza sin ser transformados, no han sido fabricados por el ser humano. Ejemplo, la madera, el algodón, las frutas, las pieles de animales. Esos son ejemplos de materiales naturales. Y hay materiales que son sintéticos, es decir, que son fabricados por el hombre. Ejemplo, el vidrio, el plástico, el alcohol, son materiales sintéticos. Entonces vemos que los objetos están hechos de materiales diferentes. Unos son naturales, directamente de la naturaleza, sin ser transformados, y otros son sintéticos, que son fabricados por el ser humano. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Unas sustancias puras son los materiales formados por una sola clase de materia. Es decir, están formados por elementos y compuestos. Los elementos están formados por átomos del mismo tipo. Los átomos son partículas muy pequeñas que no pueden verse, ni siquiera con un microscopio. Los átomos no pueden verse a simple vista. Entonces vemos que los elementos están conformados por átomos del mismo tipo. Es decir, mira, aquí tenemos que el hierro, su símbolo químico es Fe. El hierro está formado por átomos solamente de hierro. El nitrógeno, aquí vemos la imagen del nitrógeno, aquí hay diferentes átomos, pero todos estos átomos son de nitrógeno, es decir, que están formados por átomos del mismo tipo, son elementos. ¿Cuándo son compuestos? Cuando ya hay dos tipos de átomos. Por ejemplo, este es el símbolo de la sal. La sal está conformada por cloruro y por sodio. Vemos que este es el sodio, este es el cloruro. Cuando ya hay dos elementos, ya se forma un compuesto. Aquí vemos también el ejemplo del agua. Ustedes han escuchado que el símbolo químico del agua es H2O. ¿Por qué? Porque tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces ya hay un compuesto porque ya hay dos elementos. Está el hidrógeno y está el oxígeno. Las mezclas se forman por la unión de dos o más sustancias puras. Vamos a ver cómo se forman las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Homogéneas cuando los componentes no pueden diferenciarse a simple vista. Ejemplo, el agua con la sal. Nosotros revolvemos el agua con la sal. Cuando lo disolvemos muy bien, no podemos observar la sal porque ya está mezclada. Hay una mezcla homogénea. Pero cuando la mezcla es heterogénea, cuando sus componentes sí se pueden diferenciar a simple vista. Ejemplo, aquí tenemos la pizza. En la pizza podemos ver el tomate, la verdura, el queso. Entonces, todos sus ingredientes se pueden observar. Esa es una mezcla heterogénea. Una ensalada de frutas, una sopa, ahí se ven todos sus componentes, la papa, la yuca. Pero, por ejemplo, un jugo, cuando se disuelve, ya no se ve dónde está la fruta porque ya se disolvió con el agua y hay una mezcla homogénea. ¿Cómo podemos separar estas mezclas? Hay varios métodos. La filtración es cuando los componentes quedan atrapados en un filtro. Por ejemplo, en una cafetera, cuando se hace café en una cafetera, queda el grano de café encima y el café líquido queda abajo. Hay filtración. Esa es una forma de separar las mezclas. El tamizado es cuando, por lo menos, separamos las mezclas de diferentes tamaños. Cuando se hace un jugo y se cuela, quedan las semillas en el colador. Ahí ya estamos separando dos tipos de sustancias. La sedimentación es cuando una sustancia sólida no se disuelve en el agua por efecto del peso y cae en el fondo del recipiente. Por ejemplo, si nosotros en un recipiente con agua echamos tierra, esa tierra va a quedar en el fondo. ¿Por qué? Porque se sedimenta. Y la evaporación es cuando separamos mezclas homogéneas de un sólido que se disuelve en agua, como la sal de cocina. Es decir, si nosotros calentamos agua con sal y empieza a vaporizarse,
Cuando vamos a mirar, cuando vamos a observar, la sal queda toda en el fondo del agua. Ahí hay evaporación, porque el agua se evapora, se va el agua y queda solamente la sal. La materia posee diferentes propiedades que nos permiten diferenciar un objeto de otro. Algunas de esas propiedades son organolépticas. Organolépticas son las que podemos diferenciar con los sentidos, por eso organoléptica de órganos. La podemos diferenciar con los sentidos, es decir, el color, el sabor, la textura, el olor, la forma, lo podemos identificar con el gusto, con el tacto. Esas son las propiedades organolépticas. Y las otras propiedades son la masa, que es la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Cómo podemos nosotros conocer la masa? Utilizando la balanza. Ese es el peso de nuestro cuerpo, la masa. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra para traer los objetos. Aquí vemos el objeto que nos sirve para medir el peso es el dinamómetro. El volumen es la medida del espacio que ocupa un objeto. Aquí vemos que el instrumento es la probeta, es decir, un objeto, el espacio que ocupa, ese es el volumen. La densidad indica el volumen ocupado por una masa. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros mezclamos el agua con el aceite queda por encima. ¿Por qué? Porque el aceite es más denso que el agua. Y la flotabilidad nos permite conocer si un objeto flota o se hunde. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, esta piedra, ¿cuál es el volumen de esta piedra? ¿Qué hacemos nosotros? En una probeta le echamos el agua. Aquí vemos en el ejemplo que el agua tiene 220 mililitros. Si nosotros introducimos la piedra, mira que aumenta, ya tiene 270 mililitros. Es decir, que aumentó ¿cuánto? 50 mililitros. Ese es el volumen de esta piedra. De esa forma nosotros podemos hallar el volumen de algunos objetos. ¿Qué cambios tiene la materia? La materia tiene cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuáles son los cambios físicos? Cuando un objeto modifica su forma, tamaño o aspecto. Es decir, los cambios de estado cuando pasa de estado líquido a sólido. Ya ustedes saben, por ejemplo, un hielo está en estado sólido. Cuando se saca de la nevera ya pasa a estado líquido. Ya hay un cambio físico ahí. La fragmentación es cuando se disminuye el tamaño de un objeto. Es decir, cuando rompemos un objeto de vidrio ya hay fragmentación. Ya queda en tamaños más pequeños porque quedan pedazos de vidrio más pequeños. Cuando rompemos una hoja ya también hay fragmentación. Quedan pedazos de hoja más pequeños. La dilatación es el aumento del tamaño de los objetos. Aquí vemos el ejemplo del globo que se infla, ¿para qué? Para aumentar su tamaño, y hay dilatación. Y el movimiento cuando cambiamos de posición, por ejemplo, cuando nos movemos de un lado al otro o hacemos ejercicio, ahí estamos teniendo cambio físico porque estamos cambiando de posición. Los cambios químicos ocurren cuando la materia adquiere nuevas características, o sea, de pronto no va a ser la misma, ya queda completamente diferente. Entre estos cambios está la combustión. Cuando se quema un fósforo o una hoja de papel, ya esa hoja inmediatamente deja de ser papel, ya se convierte en ceniza. Ahí hay un cambio químico porque ya adquirió nuevas características. La oxidación, cuando dejamos algo de hierro ahí a la intemperie, que le caiga agua o que también el aire, ¿qué pasa? Que se oxida y ya va perdiendo sus propiedades. Y la fermentación, algunos alimentos por acción de los microorganismos se pueden convertir en otros alimentos, se fermentan. Por ejemplo, la uva cuando se fermenta y se puede fabricar vino. Entonces, chicos, les voy a compartir la guía de esta semana. Van a copiar este tema y como actividad van a realizar la página 152 y 153 del libro. Esta actividad me la tienen que entregar junto con el taller de las adaptaciones que ustedes hicieron el 22 de septiembre y que tienen en el cuaderno. Me van a entregar las dos actividades, este taller y estas páginas del libro.